Minsal otra vez en la mira tras revelarse las expiraciones de miles de cajas de un remedio para el COVID-19. Este Paxlovid o Paxlovid se estima que en total serían unos 886 millones de pesos. Vamos a conversar de este tema con Juan Luis Castro, senador, médico, ¿no es cierto? Precisamente de este tema que preocupa y precisamente que el senador Castro puso en alerta el tema, senador. Así es. Buenas tardes, Julio César. Gusto saludarle. Buenas tardes, senador. Bueno, usted pone en alerta este tema. Cuéntenos un poquito cómo se entera, cómo llega a conocer de este caso. Bueno, esto parte con una buena noticia a fines del año 2022, o sea, hace 2 años atrás, en que, habiendo todavía casos de COVID en Chile, se decidió traer un medicamento nuevo, que es un antiviral, se llama Paxlovid, el nombre comercial, y que se usa para pacientes con infección del COVID-19, no severa, o sea, no para enfermos que estén gravemente hospitalizados, sino los grados menos severos ni graves, pero que sean de personas con criterios de alto riesgo que pudieran llegar a agravarse. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, VIH, pacientes con cáncer, pacientes que consumen corticoides, todos pacientes renales crónicos, en fin, ese grupo amplio de personas que, teniendo un COVID-19 no grave, consulten en el servicio de urgencia o en un CEFAM, y a ellos se les debe indicar este medicamento innovador de alta eficacia, por lo demás, en el mundo en esa época, y que a principios del año 2023 se empezó a preguntar qué pasaba con esto, porque ya había llegado a Chile. Estamos hablando de una partida de 3.700 cajas aproximadamente, es vía oral este producto. Y ahí empezó una gran interrogante que después nos alertaron a mediados del 2023, el año pasado, varias agrupaciones de pacientes de cáncer, pacientes inmunodeprimidos, que tenían situaciones en las cuales les había tocado, todavía había COVID en ese tiempo, ir a servicio de urgencia, pedir el medicamento que se había anunciado, por lo demás de manera pública, y no estaba. En agosto oficiamos formalmente desde la Comisión de Salud del Senado, se preguntó, la respuesta nunca hubo, debo decirle, pero en octubre aparece un oficio del subsecretario de redes asistenciales, 17 de octubre, donde dice, en una amplia distribución a todos los servicios de salud del país, los hospitales, en fin, todos lados, que está disponible este producto, que está en todos los servicios de urgencia del país, públicos y privados, que está bajo el resguardo de los servicios regionales de salud, las Seremias de salud, señala una página web donde hay que dirigirse y un correo para poder adquirirlo, y que esto está perfectamente en disposición. Bueno, pasó todo el año 2023, empezó el 2024, nunca hubo respuestas de nada de lo que se había consultado y seguían las quejas, hasta que yo por ahí por marzo decidí irme a la Contraloría de este año. O sea, dejé pasar largo tiempo hasta que hubiera alguna novedad, pero como seguía la irregularidad, no había respuesta oficial. Fui a la Contraloría y la Contraloría entregó su informe final hace una semana atrás. Y ese informe final es bien contundente, son 86 páginas, revisa todo lo acontecido con este producto y llega a la conclusión de que este producto se dilapidó, casi textualmente, porque señala que solo el 8% de este medicamento pudo ser usado, que no consta en los registros que haya sido usado en los pacientes COVID, salvo en 32 de ellos que tampoco fueron registrados como COVID. Una cosa bien anómala y exótica en realidad. Y que el 92% de esas 3.700 cajas no se usaron. Y no solo no se usaron, sino que se perdieron por falta de vigencia en el plazo de vencimiento. O sea, se vencieron las bodegas de distintos lugares de servicios de urgencia, de Ceremi, qué sé yo, sin ser usado. Incluso apunta las fotos, son bastante tétricas, donde están ahí arrumbados los productos vencidos, y con rótulo que dice medicamento vencido y deteriorado.
Estamos hablando de lo que fue dilapidado fueron casi 886 millones de pesos. Eso significó que le abrió un juicio de cuenta a la Contraloría al Ministerio de Salud. Significa que además le dio 60 días hábiles para responder una serie de cuestionamientos acerca de cómo se llegó a dar esta falta de trazabilidad y esta situación de desorden generalizado que impidió que un producto bueno, eficaz, no fuera usado. ¿Y cuáles son sus sospechas, senador, como médico? Yo como médico creo que aquí se produjo una enorme negligencia o descuido, porque nadie se preocupó de esto. Dieron la noticia, seguramente lo distribuyeron en algunos lugares, pero la indicación de decir está disponible aquí en el frente de batalla, un servicio de urgencia, un CEFAM, un SAPO, no estaba. Entonces la gente llegaba, los que lo ameritaban, y decían, oye, pero hay un remedio nuevo, se llama Paraloid, no tenemos idea, médico, no, y no estaba ahí, no era que estuvieran mintiendo, no estaba disponible porque esto estaba en otros lugares de los mismos sistemas de salud, pero donde no se comunicó nada para abajo. Entonces rebotaba la gente y no tenía finalmente acceso al producto. Y hasta que pasó el tiempo y pese a todo, por la insistencia, nunca se monitorizó, nunca se vio qué pasaba, pero era una experiencia piloto además, pero con un medicamento que se conoce en el mundo, pero no hubo ningún resultado. O sea, nadie se preocupó de esto, en otras palabras. Yo lo encuentro grave porque vivimos una época súper tormentosa. Al principio, acuérdese usted, no había ningún producto para el COVID, para combatir ya la infección declarada. No vacuna, sino que antiviral. Y bueno, llegó esto, claro, venía bajando el COVID, pero había casos. Y las estadísticas están ahí, y sin embargo se tiró a la basura, por decirlo de alguna manera, criolla, ¿verdad? Un producto sin ninguna regulación, sin ninguna vigilancia, de que llegara a los puntos donde están los enfermos. Si es que lo que importa es que los enfermos reciban cuando ameritan. Bueno, eso queda ampliamente detallado. ¿Un medicamento que subestimaban los profesionales? ¿O a lo mejor era un medicamento que no conocían que estaba? No. La ciencia ha sacado muchos antivirales, a propósito de lo que pasó con el COVID, que son productos que acortan el tiempo del periodo clínico de enfermedad, o sea, la fiebre, los síntomas respiratorios, los acorta mucho y los atenúa. Esa es la gracia de esos productos. Como ejemplo el Tamiflu, le nombro uno que se conoce más porque es para la gripe en general, que también tiene el mismo propósito. Bueno, esto era el equivalente pero para el COVID. Entonces, no es que hubiera desconfianza del medicamento, sino que el medicamento no estuvo a la vista de los tratantes. Probablemente estaba cerca de donde estaba la CEREM, la autoridad administrativa, pero no en los centros de salud, que es donde realmente se requiere. Entonces, ni sabían los médicos que atendían al público, y los que tenían en custodia esto tampoco recibieron instrucciones, al parecer, de llevarlo donde tenía que estar, y esto se fue quedando arrumbado y finalmente vencieron. Y eso pasó ya en la contratación de abril de este año, en que se encontraron 3.328 cajas inutilizadas por vencimiento y que equivalen a esos 886 millones de pesos perdidos. Y el total, se preguntó también por transparencia, un medio preguntó, y bueno, ahí la subsecretaria dio una respuesta poco feliz, que salió publicado hoy día en la segunda, que se refiere a que por razones de Estado, por razones de seguridad estratégica, por razones de protección de la integridad de las personas, no se va a dar a conocer cuánto fue el monto de la compra del producto. A mí me parece realmente increíble esa respuesta. Es terrible en realidad, porque es poco menos que poner esto en calidad de secreto de Estado, para no responder una pregunta que hace un medio de prensa, simplemente preguntando, oye, ¿cuánto se gastó en la compra de esos 3.700 cajas de ese remedio que no se usó? Y esa fue la respuesta. O sea, yo creo que eso agrava más la falta que dar una explicación más sensata. Bueno, igual hay un plazo que corre, 60 días que está fijado por la Contraloría, igual tiene que devolver el dinero, pero yo lamento que no haya, no sé, más transparencia para decir, mire, nos equivocamos, mire, esto fue un error, aquí una desprolijidad, esto no llegó nunca a los hospitales porque los médicos hospitales no supieron. O sea, decirla firme, qué sucedió con este producto, que sigue siendo útil, pero que aquí se hizo una compra, la verdad, que fue un fuego artificial. O sea, finalmente no tuvo efecto práctico, y de los casos que se usaron, tampoco fueron notificados, porque el COVID era notificación obligatoria. Y en los 32 casos que se acredita que se usó,
nadie sabe qué pasó con esos casos, porque no entraron en el sistema de notificación obligada que tiene que hacerse desde el lugar en que se contacta al enfermo. Eso es, siempre el COVID era notificación obligatoria, y aquí no ocurrió eso. O sea, todo mal, en otras palabras. Quedó todo enredado, todo confuso con un medicamento valioso. Y que uno se pregunta, bueno, si pasó con esto, ¿qué otras cosas pueden pasar? Porque estamos hablando esa es la del pregunta. COVID. ¿Hay antecedentes de otros medicamentos similares? Mira, hasta ahora no sabemos, por lo menos este fue el único medicamento oral, o sea, ambulatorio, ¿verdad?, que se trajo. De otros ámbitos no sabemos, pero esto da para también investigar qué pasa en general con los productos que se traen para distribución en servicios de urgencia o para situaciones más graves que hoy día no estuviesen disponibles. Porque cuando la autoridad dice está disponible, bueno, la gente, y así se dijo públicamente, la gente dice, bueno, entonces cuando amerite, se pide. Y el personal médico también tiene que estar informado para indicarlo como corresponde. Incluso sería bueno que se informara, por ejemplo, cuántos correos de contacto pidieron el producto. Porque hay un correo del Ministerio de Salud específico que se creó para esto, en el año 2023. Eso sería bueno que se aclarara, porque cuántas veces se pidió y no hubo, como para tener la contraparte de por qué se desperdició una cantidad enorme de las cajas, la mayoría, prácticamente casi todas, que no se usaron finalmente en ese periodo. Es un desorden, Julio César, eso es lo que uno ve. Uno hace la mirada retrospectiva ahora, pero la verdad, en los momentos en que esto estaba fuerte todavía, o había enfermos y todavía había riesgo de vida, gente que tuviera que caer a un ventilador, gente que tenía que entrar a una UCI. Imagínese usted, pues, los avances científicos, si son de utilidad, es para que estén disponibles, sobre todo si es de distribución gratuita. Lógico, si es que a veces donde uno piensa que los médicos, no sé si están compenetrados con sus servicios públicos, si conocen bien lo que tienen a mano, si a veces... Puede que no siempre lo tengan, pero en este caso al menos lo que aparece en la evidencia hasta ahora es que el producto no estaba en los servicios de urgencia, como se dijo. Y no era porque los médicos desconfiaran o simplemente despreciaran esa posibilidad, era porque no supieron. No porque cuando los pacientes que nos llegaron a nosotros los reportes pedían, pacientes inmunodeprimidos, que sabían más, porque entendían que estaban con mayor riesgo, decían, oye, pero llegó un producto, y no tenía idea, nadie sabía nada, porque no bajó la información, no se supo. Bueno, esto es lamentable, es un hecho que en la salud pública esto no puede ocurrir, y habla de una situación muy problemática. Acuérdense que la Contraloría este año ha dado varios informes, que hay desorden en la lista de espera en 11 hospitales, el FONASA, los trasplantes de órganos, o sea, ha habido bastante reporte del órgano que fiscaliza el Estado, que en el caso de salud demuestra que hay problemas serios que deben resolverse lo antes posible y que son de gestión, no son problemas de recursos en ese caso. Sí. Bueno, pero también hay un problema, el hospital está funcionando prácticamente sin recursos. Hoy día sí, y por eso en el presupuesto se ha tratado de mejorar eso es lo que ocurrió ayer en el debate en el Senado. Se inyectaron 73.000 millones más para la lista de espera, otro tanto para cáncer. En fin, o sea, se trata de salir a flote en un esquema de crisis, que es el que vivimos hoy día, y esa crisis requiere diligencia, celeridad, recursos, eficiencia en la gestión también. O sea, es una mezcla de muchos factores que hoy día tienen sumida en esta situación la salud del país, que atiende al 80-85% de la población. Eso es lo dramático. Hoy día hay escasez fiscal, por eso lo señaló el ministro Marcel, 500 millones de dólares menos, hay una serie de... Pero todo eso no explica que tengamos la salud hoy día tan disminuida, tan deteriorada como está. Aún teniendo toda la suma de factores, y no es por echar la culpa a alguien en particular, pero creo que debiera ser prioridad política para el próximo gobierno. Lo era para el actual, pero no funcionó, no se dio una reforma a la salud. Hay otras cosas que están en el tapete, pero esto es un problema de arrastre reagudizado que la verdad el país no puede soportarse. Claramente este es el juego de la vida o la muerte de las personas. Y eso es dramático. Claro, pero algo pasa que no podemos salir de ese hoyo. Algo pasa, hay una situación que yo ya a esta altura creo que va más allá de los recursos. Sí, no, problema de gestión. Además hay dos miradas distintas, yo le digo sinceramente. El Ministerio de Salud
muestra cifras de mejor rendimiento, mayor eficacia, productividad, y esas cifras son desconocidas de alguna manera para el Ministerio de Hacienda, que es el que entrega los recursos. O sea, hay un divorcio en las miradas de aproximación al sector salud. Y mientras exista este empate, por decirlo así, de miradas antagónicas, de que uno necesita más plata, el Ministerio de Salud pide más plata, y el Ministerio de Hacienda dice, es que no, ya mire todo lo que le he dado, y resulta que el rendimiento de la plata es bajo. Y tenemos ahí una polémica de muchos gobiernos, este no es del actual gobierno, sino de muchos gobiernos que han tenido esta disociación en las máximas autoridades respecto a cuánto dinero más para la salud pública o cuánta eficiencia más para la salud pública. Yo creo que hay una mezcla de más cosas, no creo que sea lo uno o lo otro, pero hoy día estamos con problemas en ambas dimensiones. Falta dinero, faltan recursos frescos y falta también mayor eficacia para resolver los problemas de la gente. Por algo hay tanta insatisfacción de la gente hoy día en el sistema de salud pública por la espera, básicamente, que es el drama principal. Enviamos un abrazo, senadora. Gracias, muy amable, Julio César. Saludos, hasta pronto. Hasta pronto.